El mercado para la libertad, de Morris y Linda Tannehill. Traducción y narración por Jorge Truco. Edición El Blog del Tucu. Parte 3. ¿Cómo llegaremos ahí? Si la revolución adviene por la violencia antes que se haga la luz, la vieja lucha tendrá que recomenzar. Benjamin R. Tucker. Capítulo 15. Del gobierno al laissez-faire. La perspectiva de una verdadera libertad en una sociedad de laissez-faire es deslumbrante. No obstante, ¿cómo puede tal sociedad ser alguna vez lograda? A lo largo de décadas, el gobierno silenciosamente ha crecido y se ha expandido con insidioso empuje, entrelazando sus tentáculos en casi todas las áreas de nuestras vidas. Nuestra sociedad está en la actualidad tan profundamente penetrada por la burocracia del gobierno y nuestra economía tan enredada por los controles gubernamentales que la disolución del Estado provocaría considerables y dolorosos trastornos temporarios. Los problemas que produce el ajuste a una sociedad de laissez-faire son un tanto semejantes a los que enfrenta un alcohólico o un adicto a la heroína que trata de abandonar el hábito, y las dificultades y malestares que esto traería aparejado pueden hacer que algunas personas decidan que estaríamos mejor simplemente quedándonos como estamos. Sin embargo, es ingenuo suponer que podemos simplemente quedarnos como estamos. Los Estados Unidos y la mayor parte del resto del mundo están atrapados en una ola de decadencia económica y convulsión social que nada puede detener. Después de décadas de afinación gubernamental, la economía está ahora tan distorsionada y mutilada que tenemos una tremenda y permanentemente creciente clase de desesperanzados y desesperados pobres. Estos pobres y desposeídos sienten un muy justificado resentimiento, aunque por lo general mal dirigido, que expresan en manifestaciones y disturbios. Los intentos gubernamentales de ayudarlos, aun si estos intentos pudieran estar exentos de las dádivas y el clientelismo burocráticos, no hacen más que empeorar la situación. Después de todo, el gobierno solo puede obtener el dinero para ayudar, desangrando nuestra ya enferma economía, debilitándola así aún más y creando más pobres a ser ayudados. A medida que los pobres ven que sus vidas se tornan cada vez más miserables a pesar de todas las promesas de ayuda de los políticos, su resentimiento debe volverse más violento. Entretanto, los intentos de los burócratas para salvar a una economía que se muere debido a los controles gubernamentales, mediante la imposición de más y más controles, nos empujan más rápido en el camino hacia la ruina financiera. Si no se los detiene en sus frenéticos esfuerzos por curarnos de nuestro envenenamiento colectivista, por medio de obligarnos a tragar más colectivismo, tarde o temprano nos empujarán al precipicio del colapso económico total, esa clase de colapso en el cual la moneda gubernamental pierde todo su valor y la gente se muere de hambre en las calles. La elección no es entre el laissez-faire y el statu quo, porque no es posible mantener el statu quo de ningún modo. Las tremendas fuerzas socioeconómicas puestas en marcha hace ya mucho tiempo por el gobierno, saqueando y acaparando poder, están barriendo el orden actual debajo de nuestros pies. Solo podemos elegir si vamos a permitirnos ser empujados al caos económico y a la tiranía política, o si vamos a resistir a los burocráticos tiranos y saqueadores y trabajar para establecer una sociedad libre, donde cada hombre pueda vivir su propia vida y le sea posible hacer lo suyo. Sea lo que fuere que elijamos, el camino por delante probablemente será duro, pero la pregunta importante es ¿a qué clase de sociedad queremos finalmente llegar? Es imposible predecir qué tan pronto puede una sociedad de laissez-faire ser establecida y exactamente qué condiciones pueden acompañar una transición del gobierno a la libertad. Esto es debido a dos importantes variables: la rapidez con que se puede difundir la idea de la libertad y cuánto tiempo más puede nuestra economía resistir los efectos de la intromisión gubernamental.
Las economías de todas las principales naciones se encuentran en diversos estados de desintegración. Durante décadas, los gobiernos han estado inflando sus monedas para transferir a sus tesoros más dinero del que podían obtener solo por medio de los impuestos. Pero el papel moneda adicional inyectado dentro de la economía por la inflación distorsiona la economía al provocar malas inversiones. Esta es la parte del auge del temido ciclo económico. A los gobiernos el auge los tiene totalmente sin cuidado, porque la inflación les permite recaudar más sin ponerse en contra al contribuyente. Los burócratas siempre pueden echarle la culpa a la espiral precios-salarios, o a las grandes empresas, o a los sindicatos codiciosos, pero tan pronto como desaparecen los efectos del ingreso inflacionario, la gente ve el error de las malas inversiones y las abandona. Entonces el auge es reemplazado por una caída. La única manera en que el gobierno puede evitar el penoso reajuste de una caída es aumentando continuamente la inflación, lo cual disminuye continuamente el valor de cada unidad monetaria en la economía. Cuando el valor del dólar billete cae por debajo del valor del dólar de oro, a las personas se les prohíbe poseer oro y el gobierno establece un precio al oro artificial que eventualmente lleva a crisis recurrentes del oro. Cuando el valor del dólar billete cae por debajo del valor de la plata en 4 monedas de 25 centavos, las personas se guardan estas monedas de plata y el gobierno tiene que poner en circulación monedas de cuproníquel de bajo valor para aliviar la escasez de monedas. De esta manera, el valor de su dinero se erosiona gradualmente hasta que todo lo que usted tiene en su bolsillo es papel sin respaldo y cuproníquel de bajo valor. Aunque nominalmente el dólar está respaldado por oro, esto no nos sirve para nada, ya que el gobierno nos prohíbe poseer ese oro. La economía continúa operando con esta falsa moneda simplemente porque la gente está acostumbrada a creer que tiene valor real. Pero como el gobierno se ve obligado a inflar más y más la moneda para evitar una depresión aún más severa, sobreviene la hiperinflación y el valor de la unidad monetaria cae con creciente rapidez. Los precios en alza resultantes obligan a las personas a reconocer la reducción del valor de la moneda. Entonces se produce una loca carrera para gastar el dinero rápidamente antes que pierda más valor. La gente se apresura a comprar bienes durables de cualquier clase como reservas de valor en reemplazo de la moneda casi carente de valor. Estos frenéticos intentos de librarse de la moneda para adquirir bienes reducen rápidamente a cero el valor de cambio del dólar. La economía queda sin ningún medio de intercambio y debe volver al trueque. Dado que el trueque es completamente insuficiente para sostener una economía industrializada, ¿cómo podría la General Motors pagar a sus empleados sobre la base del trueque? ¿Cómo podría el almacenero pagarle al mayorista a quien le compra los comestibles? Sobrevienen el desempleo masivo, la miseria y el hambre. Y así, los intentos de los burócratas por evitar la depresión causada por sus políticas inflacionarias solo logran hacer que la misma sea mucho más grave cuando llegue realmente. Si recurren a la hiperinflación, la depresión consiguiente implicará el colapso completo de la estructura monetaria del país, como ocurrió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Alemania pudo recuperarse con bastante rapidez de su derrumbe monetario porque muchas de las otras naciones tenían todavía monedas bastante sanas a las que los alemanes pudieron acudir como medios de intercambio. El colapso hacia el que nos estamos deslizando será de mucho más difícil recuperación. La mayoría de las monedas del mundo no tienen más valor real que las respalde que la de los Estados Unidos. Y lo que es más, las principales están ligadas entre sí y al dólar, de modo que si el dólar cae, todas caen. Semejante colapso monetario mundial nos dejaría sin ningún medio de intercambio, excepto el oro y la plata que algunos individuos previsores hubieran guardado. Incluso estos medios tendrían que ser intercambiados en base a un mercado negro debido a las prohibiciones gubernamentales.
Antes que este oro y esta plata pudieran expandirse suficientemente a través de las economías del mundo como para elevarlas del trueque a una base monetaria, millones de personas pueden haber muerto de hambre. Los gobiernos no pueden crear dinero con papel, tinta y promesas. Una vez que han destruido sus monedas, solo les resta esperar que los procesos del mercado restablezcan un medio de intercambio. Dado que el estado de nuestra economía depende en gran medida del capricho de burócratas y políticos, es imposible predecir si nuestra moneda seguirá funcionando por varios meses o por varios años más antes que caigamos en la hiperinflación y en el colapso final. De forma similar, es imposible decir si el colapso sobrevendrá en forma súbita, como en 1929 a 1932, o si asumirá la forma de una larga serie de crisis fiscales, cada una peor que la anterior. Lo único que podemos afirmar con certeza es que el día de ajuste de cuentas le va a llegar al gravemente inflado dólar y a todas las demás monedas inestables del mundo. Los gobiernos inevitablemente buscarán políticas diseñadas para postergar el advenimiento de ese día, con lo cual solo lograrán que sea más desastroso cuando llegue. En consecuencia, para hacer la transición entre el control gubernamental y una sociedad de laissez-faire, nuestra primera preocupación debe ser reducir al mínimo los efectos del inevitable fracaso económico provocado por las intromisiones fiscales de los políticos. Hay varias medidas que serían de gran ayuda y todas ellas implican la abolición de las leyes y regulaciones existentes, es decir, implican un retorno a la libertad del mercado. Primero y principal, se debe proporcionar a la economía medios de intercambio para reemplazar al moribundo dólar. Puesto que a lo largo de los siglos de comercio el oro y la plata han demostrado ser los medios monetarios más aceptables, esto significa que debemos poner la mayor cantidad de oro y plata en las manos de la mayor cantidad de individuos particulares lo más rápidamente posible. Todas las restricciones a la propiedad y a la importación de oro en cualquiera de sus formas deben ser desechadas lo más pronto posible y los estadounidenses deben ser alentados a cambiar sus dólares por todo el oro y la plata que quede en el tesoro al nivel de precios que establezca el mercado libre. Todas las numerosas restricciones a la extracción de oro deben suprimirse de modo que la demanda de dinero duro pueda ser satisfecha parcialmente con oro recién extraído. Juntamente con poner metales monetarios en las manos de individuos particulares, debe ponerse fin a todas las leyes que impiden la acuñación privada de dinero. Los hombres de negocios deben ser tan libres para fabricar monedas de intercambio como lo son para fabricar aspiradoras. En ambos casos, los procesos del libre mercado alentarán a aquellos que ofrezcan los mejores productos y eliminarán los fraudes. El monopolio del sistema de la Reserva Federal sobre los bancos debe ser roto para que los empresarios puedan establecer bancos completamente privados sin más regulaciones que los procesos del mercado. Es a través del mecanismo de la Reserva Federal que el gobierno infla la moneda, y son las leyes de privilegios especiales las que permiten a los bancos mantener reservas solo fraccionarias contra sus depósitos a la vista, agravando el problema. La acuñación y banca privadas pondrán un fin definitivo a la inflación, la depresión y a las crisis monetarias. Los críticos objetarán que sin las restricciones que impiden a individuos particulares poseer oro y acuñar su propio dinero, casi todos se apresurarían a cambiar sus dólares billetes por monedas de oro y plata y por certificados respaldados por dichas monedas. Esto precipitaría una crisis de la moneda gubernamental y una grave devaluación de facto del dólar. Y los críticos tienen razón, esto es lo que sucedería. Pero una crisis económica vendrá de todos modos. Los políticos ya lo han hecho inevitable. La crisis va a ser mucho menos grave y la recuperación mucho más rápida si se produce como resultado de personas desertando del dólar en favor de un medio verdaderamente valioso de intercambio, que si el dólar se derrumba por la hiperinflación, dejándolas absolutamente sin mercancía dinero. Al obligarnos a utilizar una moneda inflada
y cada vez más devaluada, los burócratas nos niegan la única oportunidad de rescatar nuestra economía y nuestros ahorros privados del caos fiscal creado por el gobierno. El dólar no puede ser salvado, ya se está muriendo por la interferencia gubernamental. No dejemos que los burócratas maten a toda la economía junto con él, con el pretexto de tratar de salvar a su decadente y totalitario sistema monetario. El análisis precedente da por asumido que es posible poner en marcha una transición a la sociedad del laissez-faire mucho antes que la economía se derrumbe. Si el colapso se produce primero, todas las medidas mencionadas se seguirán aplicando para facilitar la recuperación, aunque por supuesto esta será mucho más dificultosa y lenta. Al realizar la transición hacia una sociedad de laissez-faire, muchas instituciones gubernamentales que han sido parte integral de la sociedad durante años, décadas o siglos, tendrán que ser abolidas. Los impuestos presentan el problema menor. Obviamente deben ser abolidos inmediatamente. Los impuestos son un robo y nunca existe justificación alguna para continuar robando. La abolición de todos los impuestos estimularía un brote inmediato y rápido de crecimiento en toda la economía, puesto que el dinero que antes era drenado para los despilfarros burocráticos y los bolsillos de los políticos, ahora se haría disponible para usos productivos. Imagínese lo que haría por su propia prosperidad personal que su ingreso real casi se duplicara de la noche a la mañana. Los impuestos, incluyendo todos los impuestos ocultos, representan más de un tercio de los ingresos del hombre común. Esta misma prosperidad sería sentida por toda la economía. A medida que el ingreso real de cada hombre productivo se disparara hacia arriba, habría un fuerte incremento en el consumo y en la inversión. El consumo significaría una mayor demanda de todos los productos y servicios, mientras que la inversión proveería la estructura de capital necesaria para satisfacer esa demanda. Nuevos productos se comercializarían, nuevos empleos se crearían y el nivel general de vida se elevaría. Es cierto que el gobierno gasta e invierte los ingresos provenientes de los impuestos, sin embargo siempre asigna esos ingresos de manera diferente de lo que lo hubieran hecho sus legítimos dueños, distorsionando así el mercado. Además, las inversiones del gobierno son notablemente dispendiosas y contraproducentes. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos formó en una ocasión la agencia Producción y Ventas de Cáñamo, Abaca Production and Sales, para hacerse cargo del desarrollo del cáñamo en 4 países de América Central, sobre la base de la teoría que el cáñamo que se usa para la fabricación de sogas era vitalmente estratégico. Pero este cáñamo producido por el gobierno era de calidad tan inferior que no podía ser vendido, ni siquiera a la fábrica de sogas de propiedad del mismo gobierno. Para salir de esta embarazosa situación, Abaca Production and Sales vendió el cáñamo inútil a otra agencia gubernamental, Reservas Estratégicas, Strategic Stockpile. Entonces, el cáñamo fue almacenado a expensas de los contribuyentes en depósitos construidos especialmente. Cada año, la cosecha del año anterior era sacada a pala y destruida para dejar lugar a la cosecha del nuevo año. La pérdida total de los contribuyentes promedió los $3 millones anuales. Este y otros ejemplos de gastos gubernamentales ridículos pueden encontrarse en Haywood Strawfoot, un LP grabado por Will Stone, disponible en Key Records, Box 48128, Los Ángeles, California. Los empleados del gobierno tendrían que buscar empleo en empresas privadas si quisieran trabajar. Hay 2 clases principales de empleados del gobierno: aquellos cuyos servicios serían demandados en el mercado libre: maestros, bibliotecarios, secretarios, bomberos, etc. Y los que no desempeñan ninguna función útil, sino que solo mantienen en funcionamiento la maquinaria gubernamental: legisladores, secretarios, recaudadores de impuestos
encargados de los registros y del papeleo burocrático, ejecutivos del complejo militar industrial, el presidente, el vicepresidente, etc. Los de la primera clase probablemente encontrarían solo dificultades menores para adecuarse a una sociedad libre. El trabajo de un guardaparques en el Parque Nacional Yellowstone casi no tendría cambios porque el parque sería tomado por una empresa privada para ser administrado con fines de lucro. Aquellos abogados y jueces cuyas mentes fueran lo suficientemente jóvenes y flexibles como para ajustarse a la libertad en lugar de la ley estatutaria, podrían vender sus servicios a las agencias de arbitraje de mercado libre. Por otra parte, aquellos hombres que se hubiesen pasado la vida como recaudadores de impuestos para el Servicio de Rentas Internas o como agentes federales de la División de Narcóticos, no encontrarían demanda para sus servicios y tendrían que cambiar de carrera para poder sobrevivir, tal vez incluso como recolectores de basura o porteros, trabajos honorables comparados con sus antiguas tareas. En cierto sentido, esto sería en parte un castigo por haber estado dispuestos a hacer del gobernar sobre otros una carrera. Ciertamente, el cambio hacia una sociedad de laissez-faire requeriría grandes ajustes en las vidas de muchas personas. Sin embargo, es sorprendente el modo rápido y eficiente con que pueden hacerse ajustes en una situación de libre mercado. Cuando algunos hombres quieren vender sus servicios, otros hombres quieren comprar esos servicios para fabricar un producto, y aún otros hombres quieren comprar el producto. Nada puede detenerlos ni impedir que se junten en un intercambio mutuamente beneficioso, excepto la interferencia del gobierno. Por lo tanto, si bien el nacimiento de una sociedad libre traería dificultades temporarias para muchos, el período de ajuste sería bastante breve. Al final todos estarían mejor de lo que estaban cuando eran regidos por el gobierno, con la posible excepción de parásitos tales como los presidentes, los asesores de la Casa Blanca y los generales del Pentágono. Pero entonces, ¿qué pasaría con obligaciones del gobierno como la deuda nacional? ¿Quién se ocuparía de cumplirlas? Los que se hacen esta pregunta nunca se han detenido a analizar lo que significa obligaciones del gobierno. Moralmente, el gobierno no es más que una banda bien organizada de varones del robo. Para mantenerse en el poder, toma dinero prestado, concede privilegios especiales y hace promesas a ciertos grupos de individuos. Ahora bien, ¿cómo consigue el dinero para pagar esas deudas y cumplir esas promesas? Mediante el robo que representan los impuestos. Obviamente, las víctimas de una banda de rufianes no están moralmente obligadas a desprenderse de su dinero honestamente ganado para pagar las deudas en que ha incurrido dicha banda con el fin de mantener su poder sobre ellas. Ninguna obligación del gobierno del tipo que sea es moralmente vinculante para los súbditos ciudadanos o ex súbditos ciudadanos de ese gobierno. Aquellos que prestaron dinero voluntariamente al gobierno tienen la culpa por aprobar y apoyar las actividades de una banda de rufianes, y la justicia requiere que asuman sus pérdidas y se arreglen lo mejor posible. Por supuesto, muchos de los que han prestado dinero al gobierno esperando que les fuera reintegrado después no han tenido ninguna opción al respecto. El principal ejemplo en este punto es la seguridad social. Otros que nunca le han pagado voluntariamente las tesorerías del gobierno han sido hechos dependientes de los planes sociales gubernamentales cuando la intromisión política estranguló la economía y les negó trabajos decentes. Estas personas se encuentran entre las víctimas más trágicas de los capturadores de poder, pero continuar recaudando fondos por la fuerza para efectuarles pagos simplemente perpetuaría el sistema que los esclavizó en primer lugar. En una sociedad de laissez-faire recién nacida, estas personas tendrían que buscar trabajo, que sería abundante después del periodo de ajuste, o depender de la caridad privada. Esto puede parecer duro, sin embargo, es mucho menos terrible que lo que va a pasar con los pobres, los enfermos y los viejos si permitimos que el gobierno continúe en el poder hasta llevarnos al colapso económico y a la hambruna masiva.
Cuando se consideran las penurias que personas como los beneficiarios de la seguridad social tendrán que sufrir durante el período de transición hacia una sociedad de laissez-faire, es conveniente recordar que muchos de ellos son culpables de haber consentido, por lo menos pasivamente, las depredaciones de los políticos. Si un número suficiente de ellos se hubiera levantado en protesta algunas décadas atrás, hoy no estaríamos enfrentando esta crisis inducida por el gobierno. Las personas que dócilmente consienten males porque nadie más se opone a ellos, en lugar de identificar y condenar la corrupción, están llenando un embalse con penurias. Si el dique se rompe y son engullidas en la inundación, no deberían estar demasiado sorprendidas. Las penurias, después de todo, son en parte debidas a su culpabilidad por consentimiento. Una de las consideraciones más importantes que se plantean en relación con la abolición del gobierno es qué habría que hacer con la riqueza y la propiedad que éste detenta. En lo que respecta a la riqueza monetaria, no hay problema, porque el gobierno no tiene ninguna, como lo muestra una ojeada a las cifras de la deuda nacional. El gobierno, sin embargo, posee una tremenda cantidad y variedad de propiedad en la forma de tierras, edificios, caminos, instalaciones militares, escuelas, negocios como el correo postal y la imprenta gubernamental y centenares de otras menos conocidas como cárceles, bibliotecas, etc. Aunque estos ítems están en posesión temporal de los burócratas de turno que resultan estar a su cargo, en realidad no son propiedad de nadie. El público no puede ser dueño de ellos, ya que nada puede ser propiedad de un mito colectivo como el pueblo. Los políticos y los burócratas tampoco son dueños de ellos. Por la misma razón, un ladrón no puede legítimamente ser dueño de la propiedad que ha robado. La propiedad pública es en realidad propiedad potencial que no tiene dueño. Dado que los objetos de valor en posesión del gobierno de hecho no tienen dueño, sería perfectamente correcto que cualquiera tomara posesión de cualquier fracción de propiedad pública en cualquier momento que el gobierno se volviera demasiado débil o descuidado como para evitarlo. El hombre que tomara posesión de una fracción de lo que antes era propiedad pública, reclamándola y demarcándola como su propiedad para que todos la vean, se convertiría en su legítimo dueño. Se ha propuesto que el proceso de disponer de propiedad pública debería llevarse a cabo en forma ordenada, vendiendo cada ítem al mejor postor, en lugar de permitir simplemente que sean reclamados por cualquiera que aparezca. Se afirma que el dinero así recaudado podría ser devuelto a los contribuyentes en forma de una rebaja en el impuesto a las ganancias o sencillamente podría ser destruido, suponiendo que se tratara de papel moneda o de una moneda fiat similar, para revertir el proceso de inflación y devolver algún valor al dólar. Sin embargo, pueden plantearse varias objeciones a este plan. Primero, sería casi imposible evitar una enorme cantidad de sobornos a medida que el dinero procedente de las ventas de propiedad pública entrara a raudales. Ante un flujo de dinero, un burócrata siempre puede idear alguna manera de desviar parte del mismo hacia sus propios bolsillos. ¿Y quién controlaría a los burócratas y políticos sino otros burócratas y políticos? Segundo, este sistema favorece definitivamente a las grandes empresas y a los individuos acaudalados. Esto no sería objetable si los ricos fueran ricos principalmente por sus propios méritos y los pobres solo fueran pobres a causa de su incompetencia y su pereza, como sería en el caso de una sociedad de laissez-faire establecida desde mucho tiempo atrás. Pero en nuestra sociedad controlada por el gobierno, muchos de los pobres son pobres porque las regulaciones burocráticas y los impuestos les robaron sus oportunidades y muchos de los ricos son ricos por sus influencias políticas. Por último, la venta de propiedad pública al mejor postor implicaría inevitablemente una gran demora antes que muchos de los ítems pudieran ser puestos a producir. Esta demora haría que el período de transición a una sociedad de laissez-faire fuera más largo y dificultoso, porque un retraso en la producción significa un retraso en la disponibilidad de empleos y en la producción de artículos para el consumo. Y para que el proceso no se prolongara indefinidamente, muchos ítems tendrían que ser abandonados para ser simplemente reclamados en el futuro. ¿Cuántas personas conoce usted
que quieren 100 hectáreas a 10 kilómetros de la ruta más cercana en medio del desierto Mojave. Por supuesto, los políticos tratarían de mantener el negocio de las ventas en funcionamiento indefinidamente para prolongar su poder y de este modo hacer más difícil el deshacerse de ellos. De todos modos, desde un punto de vista moral, los ítems que no tienen dueño no pueden ser vendidos legítimamente. La venta es un medio para disponer de la propiedad, y la propiedad es aquello que tiene dueño. Si algo no tiene dueño, no puede ser vendido. La propiedad pública no es propiedad de nadie, ni del público ni de los políticos. Se ha objetado que si la propiedad pública fuera puesta a disposición de cualquiera que la reclamase, habría una mezcolanza de reclamos confusos y contradictorios, y posiblemente violencia y derramamiento de sangre. Es cierto que esto podría ocurrir inicialmente, en especial si el gobierno perdiera repentinamente su poder para resguardar sus posesiones. Las sociedades han sobrevivido a un súbito torrente de reclamos de alguna riqueza, en particular en pequeña escala. Un ejemplo notable lo constituye la fiebre del oro. Mientras que al principio hay un considerable grado de confusión y de injusticia, por lo general las cosas generalmente se calman en un periodo bastante breve, en especial cuando hay una gran cantidad de propiedad potencial deseable para reclamar, como ocurre con la actual propiedad pública. Es preciso señalar que una situación semejante, en la que abundan los reclamos conflictivos, estimularía el crecimiento de servicios privados de protección, defensa y arbitraje. Este efecto colateral positivo ayudaría a la incipiente sociedad del laissez-faire a ponerse en marcha y fortalecerse rápidamente. También se ha objetado que si cualquiera puede formular un reclamo sobre cualquier sección de lo que fue propiedad pública, muchos ítems valiosos podrían ser reclamados por vagabundos indignos y por burócratas. Nuevamente, es ciertamente verdad que esto puede ocurrir en muchos casos. No obstante, las operaciones del mercado libre siempre penalizan a los incompetentes, haciéndoles perder las propiedades que son incapaces de operar de manera efectiva. Si un vagabundo borracho reclamara a la oficina de correos de Chicago, ¿qué haría con ella? Si no tuviera la capacidad necesaria para hacerla funcionar, tendría simplemente que aferrarse a ella mientras algún otro estableciera una empresa postal privada rentable en otro edificio de Chicago, o bien se vería obligado a venderla. Si la vendiera, sería destinada a un uso productivo y a él le quedaría una suma de dinero para malgastarla en alcohol. De cualquier manera, el mercado pronto alcanzaría una condición de máxima productividad y el destino del vagabundo se tornaría irrelevante para todos excepto para él. Sin embargo, mientras los incompetentes serían dejados de lado por el funcionamiento del libre mercado, aquellos con capacidad e iniciativa tendrían una oportunidad para hacer fortuna, independientemente de su condición social y financiera anterior. Este sistema de reclamos, abierto a todos de par en par, no solo brindaría excelentes oportunidades a los pobres y a las víctimas de la discriminación, sino que también contrarrestaría los efectos de la eliminación de los planes sociales y de los empleos gubernamentales. Ciertamente, habría dificultades y trastornos temporarios involucrados en la transición de la esclavitud del gobierno a la libertad del laissez-faire, hechos que podrían ser superados por hombres libres actuando en un mercado libre. Y cuando la transición haya sido hecha, nuevas oportunidades se abrirían para todos. Habría más y mejores empleos con mejores sueldos, una multitud de nuevas ideas, invenciones y oportunidades de negocios y un sinfín de posibilidades de pegarla y hacerse rico. La inflación no constituiría una amenaza para la sociedad porque habría un sistema monetario sano. Los bienes de consumo se multiplicarían, se elevarían los niveles de vida y la pobreza desesperada y degradante de los barrios pobres de hoy se convertiría en cosa del pasado. Y, lo más importante de todo, habría libertad. Nadie sería obligado a pagar impuestos, regulado o forzado a vivir su vida de acuerdo con los estándares de otros. Nadie debería temer que sus pasatiempos tranquilos y privados traigan a la policía con una orden de arresto. Nadie se vería forzado a inclinarse ante el capricho de un burócrata sediento de poder. Por otra parte, si nuestra sociedad continúa siendo controlada por el gobierno,
podemos esperar un sostenido aumento de los problemas económicos, desempleo, inflación, crimen, pobreza y eventualmente un colapso total del sistema monetario gubernamental que provocaría hambre generalizada. También podemos esperar una disminución constante de nuestras libertades permitidas por el gobierno, a medida que más y más burócratas encuentran más y más formas de cuidarnos y de ejercer poder sobre nosotros. Una sociedad de laissez-faire merece el pensamiento, el esfuerzo y la lucha necesaria para lograrla, porque la libertad es la respuesta a todos nuestros problemas sociales.